Puede hacer uso del micrófono ya, doctora. Gracias, señora juez. Doctor Orduz, usted nos hablaba sobre las clases de asbesto y las patologías asociadas a cada una de ellos. ¿Puede usted indicarnos si tiene conocimiento de cuál es el tipo de asbesto que usa Toptec en la actualidad? Tengo entendido que es crisotilo, exclusivamente crisotilo lo que ha usado Toptec. ¿A raíz de qué tiene conocimiento de que es crisotilo, doctor? A raíz de que fui invitado a hacer una investigación de la cual no participé, pero entonces revisando el protocolo señalaban eso. Señalaban, pero no hay certeza si es ese tipo de asbesto o qué. Pues yo realmente no, una certificación oficial no tengo. Bueno, continúe, doctora Estefan. Doctor Orduz, usted nos explicaba que el asbestosis, a la pregunta del despacho sobre si la asbestosis era una enfermedad mortal, usted indicaba pues la respuesta que dio. ¿Usted puede ampliarnos y decirnos, dado que en audiencias anteriores del doctor Mauricio Mejía Manizales y del doctor Estrada en Bogotá, pues ellos fueron como muy contundentes en el hecho de que la asbestosis no es una enfermedad mortal? ¿Usted puede, dada su calidad de testigo técnico, darnos opinión sobre esas manifestaciones de esos médicos? Sí, realmente hasta la experiencia que tenemos, las asbestosis que hemos visto, pues le hemos perdido el rastro después de la jubilación, entonces suponemos que no ha tenido que ver con la muerte de las personas. Pero en la literatura lo que se dice es que depende de la dosis, ¿cierto? O sea, si hay una dosis extraordinariamente alta, pues puede ser eventualmente precipitar en un tiempo la muerte, la misma enfermedad. Entonces depende, es como de que los niveles de contaminación a los cuales ha estado expuesto el individuo sean exageradamente por encima de los límites permisibles o estén cercanos a los límites permisibles. O sea, la gravedad de la enfermedad depende de los niveles de exposición. ¿Sí? En ese sentido, ¿cree usted, doctor Orduz, que entonces bajo métodos seguros es poco probable que los trabajadores, en el caso de las empresas, estén expuestos a enfermedades asociadas al asbesto? Lo que se han denominado los límites permisibles son límites por debajo de los cuales no ha aparecido ninguna nueva enfermedad. O sea que se diría que si una persona se expone a niveles inferiores a ese tope, a ese límite permisible, no deben aparecer enfermedades. Usted comentaba al inicio de esta diligencia que pues asesoraba a las ARL Sura, Colmena y Positiva, pues que ellos califican los orígenes, que usted los asesora calificando los orígenes de las enfermedades. Teniendo en cuenta esto, ¿existe desde el estado del arte un método científico, pues digamos, que establezca con certeza científica el origen de las enfermedades asociadas al asbesto, como la asbestosis, como el cáncer pulmonar, como el mesotelioma? ¿Existe algún método de certeza científica que indique el origen es tal En este tipo de patologías, como la fibrosis pulmonar, el cáncer, el mesotelioma, la prueba estándar de oro en la literatura y que es el método que utilizamos tradicionalmente es la biopsia pulmonar. Una biopsia pulmonar puede decir esta persona tiene fibrosis pulmonar, puede decir esta persona tiene cáncer pulmonar, esta persona tiene mesotelioma maligno. Pero la biopsia como tal, hasta ahí, que es la que normalmente se hace en Colombia, no diría cuál es el origen. Entonces el origen tendría que presuponerse, digámoslo así, si una persona ha estado expuesta 15, 20, 30 años a asbesto, por ejemplo, o a sílice, por ejemplo, pues se supondría que posiblemente esta fibrosis o este cáncer
pudiera estar asociado a esa exposición. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, donde las controversias jurídicas son mucho más álgidas, digámoslo así, que en Colombia, ellos hacen un análisis de los minerales que hay dentro del tumor, o dentro del mesotelioma, o dentro del cáncer, o dentro de la fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, eso se llama un análisis mineralógico de la biopsia, ¿sí? Lo que hoy se considera en la literatura la certeza total, diríamos así, habría que hacer eso, una biopsia y un análisis mineralógico de la biopsia, que confirme la situación. Como no lo hacemos, ¿qué hacemos, cierto? Lo que hacemos es una radiografía de tórax que tiene unos criterios estandarizados de la Organización Internacional del Trabajo que se llama la OIT, y comparativamente con la radiografía del individuo se comparan estas radiografías estándar de la OIT y se dice que esta es una fibrosis pulmonar, por ejemplo. O en el caso del cáncer, si se ve una masa en el pulmón, entonces se dice pues una sospecha de que es un cáncer. Hoy por hoy no se acepta, digámoslo así, un diagnóstico de cáncer con la sola radiografía, ni tampoco de mesotelioma maligno con la sola radiografía. Tiene que hacerse una biopsia que demuestre que sí tiene cáncer o que sí tiene mesotelioma, porque los medicamentos que se utilizan para el tratamiento son de alto costo y entonces no se justificaría con una sospecha radiológica hacerle un tratamiento tan costoso a una persona sin tener certeza. Además tiene muchos efectos secundarios, la quimioterapia, etcétera. Entonces no se acepta ningún diagnóstico de cáncer ni de mesotelioma sin biopsia, ¿sí? Y lo ideal es no aceptar un diagnóstico de asociación con asbesto o con sílice o con lo que sea sin el análisis mineralógico. Usted nos indicaba que pues en lo que usted ha estudiado y analizado, la exposición a sílice es lo que, digamos, ha encontrado usted que más produce enfermedades. ¿Puede explicarle a esta audiencia cuál es la diferencia entre el asbesto crisotilo y la sílice? Son dos materiales distintos, ¿no? El asílice es un material que después del oxígeno es el material, que después del nitrógeno que está en la atmósfera es en la corteza terrestre, el material que más abunda es la sílice, ¿sí? Y es una partícula diferente al crisotilo, en que es una partícula de aristas generalmente, pero no es larga. En cambio, el crisotilo es una fibra, es como una especie de filamento. Entonces, sus características físicas, que es una fibra y que es un filamento, conllevan unas características de comportamientos también físico-químicos diferentes, ¿no? El crisotilo es una fibra muy corta, en cambio los anfíboles, que son las otras fibras de asbesto, son fibras muy largas, que pueden ser como pelos prácticamente, como cabello, y entonces por eso es una de las circunstancias por las cuales se dice que el riesgo es mayor. En cambio, la fibra de crisotilo es una fibra muy corta, que pudiera estar un poco cerca, digámoslo así, a lo que sería una partícula de sílice, sin ser exactamente igual, porque son una fibra y una partícula, que son cosas distintas, y por eso posiblemente serían riesgos un poco más parecidos. En el caso de la sílice aparecen más enfermedades, por un lado porque hay muchísima más producción que tiene que ver con esto, la construcción, por ejemplo, las cementeras, por ejemplo, toda la producción de baldosas, es decir, casi que todo con lo que se hacen las construcciones hoy por hoy en el mundo tienen que ver con la sílice, ¿cierto? O sea que el número de personas expuestos en el mundo son muchos millones más, ¿cierto? Y la reglamentación, porque ha habido, como digámoslo así, unas diferencias históricas, y la reglamentación con el asbesto ha empezado desde la década del 60 en el mundo. En cambio, la reglamentación con la sílice ha empezado
la reglamentación fuerte, digámoslo así, con la sílice ha empezado hace menos tiempo, ¿cierto? El programa mundial de la Organización Mundial de la Salud para el control y la erradicación de la silicosis es un programa que no tiene más de 15 años, ¿cierto? En cambio, lo de asbesto lleva mucho más años. Entonces, por ese motivo, las empresas que han tenido que ver con exposición a crisotilo o a asbesto en general han sido, entre comillas, más juiciosas, más estrictas y con una reglamentación mucho más estricta, que ha hecho que los niveles de contaminación hayan bajado mucho más rápidamente y mucho más contundentemente que en las empresas que todavía siguen utilizando la sílice. En los casos en los que usted nos contaba que se ha evidenciado enfermedades asociadas al asbesto y en calidad de asesor de las ARL, ¿ha encontrado usted alguna reclamación o alguna solicitud de calificación de parte de un trabajador de la empresa Toptec por enfermedades asociadas al asbesto? No, hasta la fecha no. En cuanto a lo que usted nos comentaba de esos mismos casos, que en 20 años se han evidenciado 4 enfermedades asociadas al asbesto, ¿ha encontrado o han analizado en ese estudio que hacen la asociación a otros hábitos de salud, como por ejemplo que esas personas hayan sido fumadoras o temas asociados al tabaquismo? La exposición al asbesto asociada al tabaquismo multiplica por 25 el riesgo de desarrollar alguna de las patologías, principalmente el cáncer y el mesotelioma. Eso es una literatura internacional como muy evidenciada, como muy bien referenciada. Pero en esos casos que usted nos contaba, ¿esas personas han estado, digamos, asociadas a esos hábitos? Pues la verdad es que con exactitud no recuerdo, pero casi todos, o sea, la prevalencia de tabaquismo en esa población es muy alta. Desde el estado del arte, ¿usted nos puede contar lo que usted sabe o tiene conocimiento de cuáles son los elementos de higiene y seguridad industrial que deben tener las empresas que usan el asbesto, obviamente bajo métodos seguros? Lo primero es instaurar medidas de control general, o sea, en el ambiente, o sea, tratar de disminuir al máximo los niveles de control en el ambiente, que sería, por ejemplo, en lugar de utilizar el polvo en polvo, digámoslo así, hacer una hidratación permanente, o sea, con el fin de que las fibras tengan un mayor peso y caigan al piso y no haya como la exposición a nivel del tracto respiratorio de las personas. Entonces, una buena humectación, un buen sistema de hidratación de todo el ambiente, digámoslo así, donde está el trabajador, es un método que ha resultado bastante eficiente. El segundo es que en los sitios donde hacen cortes, donde se corta algo y puede brotar mucho más ese polvo, debe haber sobre ese lugar unos equipos, digámoslo así, que absorban ese polvo, que lo humecten y lo absorban inmediatamente para que no se riegue y no le llegue hasta donde está la persona. Entonces, ese método de hacer los cortes en recintos un poco más cerrados y con mucha mejor ventilación también ha sido un método que ha sido útil para bajar los niveles ambientales. Y ya con respecto a las personas, pues se han utilizado respiradores, mascarillas, que pueden evitar que cuando la persona intenta respirar, intenta inhalar, pues choque esas sustancias y sean rebotadas al exterior y no penetren al tracto respiratorio. Entonces hay unas máscaras relativamente sencillas que se llaman las N95, que cubren el 95% de las partículas y que permitirían el ingreso de un 5% solamente de partículas. Y ya hay otras que son, por ejemplo, escafandras de uso, donde la persona recibe el aire desde otro lugar y lo recoge desde un ambiente no contaminado, se lo trae hasta acá y por una tubería lo vuelve a botar hacia el exterior. Estas máscaras que son como escafandras de buzo, que la persona, igual que si se va a sumergir en el agua, pues no le entra agua, no le entraría este tipo de material. En el caso
concreto, por ejemplo, de la gente que trabaja con chorro de arena, o que trabaja en perforación de túneles, o que trabaja en la producción de papel de lija, deberían utilizar este tipo de máscara, porque ese es un micropulverizado que es muy difícil que otro tipo de máscara no sea capaz de retenerlo, ¿no? O sea que entonces serían medidas de control en el ambiente y medidas de control específicas de protección en los individuos. En cuanto a la pregunta que le hacía al despacho sobre la exposición al público y a los vecinos de las empresas y a las personas, digamos, no a los trabajadores ya, sino a los terceros, ¿usted puede ampliarnos la respuesta, pues teniendo en cuenta que el asbesto es un mineral que se encuentra en la corteza terrestre y por ende en el ambiente? ¿Usted puede de pronto ampliarnos ese concepto que dio en esta audiencia? Sí, realmente lo que se ha descrito, digámoslo así, en la literatura es que el riesgo de estas personas es mucho menor que el riesgo de quien está directamente en la producción, ¿cierto? Y el riesgo generalmente se mide midiendo los niveles de concentración en esos diferentes lugares. Entonces, en muchos casos se han medido los niveles de contaminación en la parte exterior a una fábrica o en la parte exterior a una mina, y existen mediciones que confirman que en general son mucho más bajitos esos niveles de esas concentraciones por metro cúbico que en la zona de producción directa, ¿cierto?, donde está sometido el trabajador. Entonces, en principio, se supondría que estas personas tendrían una exposición por debajo de los TLB, y se supondría que por estar por debajo de los TLB el riesgo de desarrollar una enfermedad va a ser muy pequeño, ¿cierto? Ese es como la teoría, ¿cierto? En la práctica, si pudiera llegar a ocurrir algún caso y hubiera una discusión al respecto, lo ideal sería, como les decía, hacer una biopsia con un análisis de minerales de la biopsia, que demuestre que ahí sí está ese mineral, ¿cierto? En otras audiencias, médicos también profesionales en esta materia nos comentaban que en el ambiente hay asbesto, de por sí, o sea, per se hay asbesto. ¿Usted nos puede ampliar ese concepto y nos puede dar su opinión en su calidad de testigo técnico en esta audiencia? Sí, la verdad es que ahora mismo no tengo pues como una precisión al respecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sílice, pues es mucho más evidente porque es mucha más la cantidad de sílice que hay en la corteza terrestre, y por ejemplo, se ha visto casos de silicosis en las playas de Santa Mónica en Los Ángeles, ¿cierto? Porque la arena de la playa tiene un alto contenido de sílice. También se ha visto, por ejemplo, que en la zona central de Turquía, en la zona de Capadocia, hay un material que se llama eronita, y es muy frecuente que aparezcan personas con silicosis, entre comillas, con eronitosis, digámoslo así, porque están viviendo allá, porque viven dentro de las cuevas pues de allá, ¿cierto? En general, las personas que están en cualquier sitio donde haya mucha arena, por ejemplo, en todo lo que es los litorales, las costas del mundo, hay un riesgo bastante alto de sílice. En el caso específico del asbesto, no es tan común, pero una persona, indudablemente por vivir en una zona donde no necesariamente se está produciendo, no se está extrayendo el material para una producción industrial, sino solamente por vivir en una zona donde hay un contenido alto de asbesto o carbón, pueda desarrollar algún tipo de patología en algo que llamamos criptogénica, es decir, que no hay como una evidencia de cómo fue que se desarrolló el problema. Uno de los objetivos del proceso, o sea, de lo que en la demanda se dice, o dice el actor popular, es que se debe prohibir el asbesto porque no había en el 2005, cuando se presentó la demanda, un uso regulado de ese asbesto. Desde el 2005 a hoy, dado todos los estudios que nos ha contado y usted ha hecho al respecto, ¿puede usted decirnos si a hoy ya hay un uso mucho más regulado del asbesto? Sí, es indudable que la reglamentación, a medida que se ha ido instaurando, pues ha ido
exigiendo, digámoslo así, a que todas las áreas de producción y que tienen que ver con el contacto con este mineral hayan mejorado sus sistemas de control dentro de las empresas y dentro y de protección a nivel de los trabajadores. La regulación indudablemente es un instrumento muy valioso que en Colombia específicamente y en otros países del mundo se ha utilizado para tener unas exigencias mayores y una obligatoriedad, digámoslo así, en mejorar los programas, y eso es lo que uno ve indudablemente. O sea que, por ejemplo, en el caso de la mina, las mediciones ambientales que yo conocí de la década del 80 eran superiores a las mediciones ambientales que yo conocí en la década cerca del año 2000, que fue la última vez que conocí de esas mediciones, del año, ¿qué?, 2005. Entonces, es indudable que la reglamentación ha ayudado a que se hayan disminuido progresivamente los niveles de contaminación en las empresas. En su calidad de asesor de las ARL, y usted nos contaba de la Junta Calificadora Regional, ¿usted ha tenido conocimiento de una reclamación de un tercero, o sea, de una persona que no haya sido trabajadora, sino de un tercero que haya dicho que está enfermo de alguna enfermedad asociada al asbesto por tener cerca un producto o por alguna exposición cercana al producto diferente a ser trabajador? Pues las juntas de calificación regionales y nacionales son para los trabajadores, ¿no? Entonces ahí no he tenido conocimiento. Para lo que es el público en general que diga, bueno, a mí me enfermó pues haber estado aquí cerquita de esta empresa, yo conozco un caso que ha tenido como mucha publicidad periodística, pero personalmente no. Usted nos dijo al inicio de esta diligencia que había solicitado una certificación a la Junta Calificadora preguntando sobre algún caso de enfermedad asociada al asbesto y le habían dicho que no. Usted puede, y con la venia del despacho, podría aportar a esta diligencia esa certificación, y si el despacho lo considera pertinente, se podría agregar al expediente. Mira, esa no fue una certificación escrita, sino verbal del presidente de la Junta, ¿cierto? Del presidente de la Junta en ese momento. Pero yo diría que frente a eso se podría pedir, ¿cierto? Si ustedes creen necesario, se oficializaría una solicitud, sí. No es una certificación escrita. No. Ok, retiro entonces la solicitud. Señora juez, no más preguntas y me reservo pues el derecho a contrainterrogar de acuerdo con el numeral cuarto del artículo 221 para efectos de ampliación o refutación. Entonces vamos a hacer un corte porque es que esto no permite grabar de forma continua y ya vamos a retomar.